Bueno, estamos con Pepe Ferrer, acabamos de disfrutar de una cata. Sé que habitualmente se utilizan los adjetivos de histórica, emocionante, etcétera. En esta ocasión creo que esos adjetivos se quedan cortos. Es muy difícil definir la emoción que Pepe nos ha sabido transmitir esta mañana. Y sin más, me gustaría, Pepe, que nos contaras cuál ha sido el hilo conductor de esta cata magistral sobre los grandes vinos de Jerez. Bueno, pues primero ha sido un honor poder estar acompañado por estos vinos ante una audiencia además como son los foreros de Berema, que son gente muy entendida en todo esto del mundo del vino y unos apasionados, que es lo que hay que tener por los vinos, que es la pasión. El hilo conductor un poco ha sido centrarnos, no hacer una cosa muy diversa, sino centrarnos en dos estilos de vinos que realmente son los vinos que gustan a los grandes aficionados. Por una parte, el amontillado, ver distintos estilos, ver cómo la geografía, cómo su primera vida como fino o como manzanilla determinan el carácter del amontillado a continuación en la crianza oxidativa, y ver también cómo a lo largo de los años podemos llegar a vinos muy viejos, con ese carácter mantenido en los años, ¿no? Y después hemos visto también otra tipología de vino, que es una tipología de vino que es el palo cortado, que bueno, que está muy de moda, que también los grandes aficionados están queriendo conocer y profundizar en ello, y hemos tenido la oportunidad de, en dos tipos de vino, poder comparar estilos de distintas bodegas, de distintas ciudades, y ver un poco la riqueza de la diversidad de estos vinos. En una época donde se habla mucho de vinos de autor, Pepe, has enfatizado mucho que quizás el amontillado sería el vino de autor por antonomasia. Explícanos un poco más esto. Bueno, los vinos de Jerez tienen mucho de autor, tienen mucho también de campo, de viña, tienen mucho de una varietal genial como es la Palomino, pero bueno, de alguna forma el bodeguero, el enólogo, el capataz puede dirigir o influenciar y determinar qué estilo es el que él quiere trabajar. En el caso del amontillado, con esa doble vida como crianza biológica y crianza oxidativa, bueno, pues ahí incluso se enfatiza mucho más. Hemos visto también que los palos cortados, la determinación muchas veces del hombre puede hacer que tenga un carácter u otro, pero en el amontillado, cuando podemos ver que en un amontillado, por ejemplo, vamos a poner 12 años, pues depende de si ha tenido solo 4 años de biológica y 8 de oxidativa, o si ha tenido 8 de biológica o 4 de oxidativa, al final tiene una vejez media similar, pero el carácter y el estilo es absolutamente diferente. Si también pues el carácter y el estilo de Sanlúcar, el Puerto y Jerez pues se manifiestan dentro de estos vinos, con lo cual bueno, está muy de moda hablar ahora de vinos de autor, pero en Jerez llevamos haciéndolo desde hace siglos, ¿no? Una cosa que me ha gustado particularmente de tu cata es que has empezado dándole el protagonismo que necesita siempre la uva. Me ha encantado ese enfoque. ¿Cómo percibes en este momento la reflexión en todo el marco sobre la necesidad de recuperar el protagonismo del terruño, del viñedo, que creo que es una cosa que durante muchos años ha estado abandonada? Creo que ha pasado un poco lo mismo que con Champagne, con zona con la que has establecido muchas comparaciones. ¿Cómo ves el momento actual en cuanto a que las bodegas estén más sensibilizadas respecto a darle mayor protagonismo al terruño, al origen de este tipo de vinos? Yo no diría que el terruño, que las albarizas, que los pagos han estado olvidados. No, lo único que ocurre es que quizás han quedado tapados en una determinada época reciente, han quedado tapados por el trabajo de bodega y por, bueno, por ese envejecimiento, por el soleras y criaderas y por ese trabajo que se hace en bodega. Pero históricamente siempre se ha valorado el trabajo y se ha cuidado la viña y no se ha dejado de cuidar. Lo que quiero decir es que no se ha olvidado el viñedo. De alguna forma se ha dejado de hablar de él, a lo mejor de darle el cierto protagonismo que debe de tener, ¿no? Pero en la actualidad es muy interesante todas estas iniciativas que vienen a recuperar, no vienen a inventar nada, sino que vienen a recuperar la memoria y a recuperar un know-how de años atrás y beber en las fuentes. Pero quiero insistir en eso, no es que se haya olvidado, sino que bueno, no se le ha dado protagonismo o no se le ha dado la importancia en un momento dado que siempre ha tenido. Pero bueno, yo creo que en Jerez en general pues se ha valorado siempre el campo. Y ya por último, hablamos un poco de este último vino que nos ha servido, que procede de, bueno, tiene 200 años de historia,
Cuéntanos un poquito esta historia porque creo que ha sido muy emocionante. Tanto en el caso de los amontillados como en el caso de los palos cortados, he querido terminar, bueno, pues con vinos, todos, ojo, todos los vinos, desde ese palomino 100%, sin encabezar, que no está amparado, que es el que nos ha servido como referencia, como tú bien decías, de homenaje a la palomino, y ver cómo una palomino cuidada es capaz de no ser esa uva tonta que tiene la mala fama y demás, y entonces quería reivindicarla y por eso la he traído. Pero desde ese, que ya era en sí mismo un gran vino, he querido terminar con dos vinos. En un caso ha sido el amontillado de las soleras prefiloséricas del Conde de Aldama, que actualmente son de Bodega Juste, y también hemos terminado la parte de palo cortado con un cuatro cortado procedente de las soleras prefundacionales de González Vía. O sea, en este caso pues, he tenido dos grandes vinos para cerrar estas catas. Y en ambos casos son vinos históricos, o sea, vinos realmente de soleras viejísimas que aún así siguen siendo disfrutables, siguen teniendo un perfil de Jerez, son realmente el ADN, son una muestra de las raíces, de que todo esto no se ha improvisado, de que hoy disfrutamos de vinos que comenzaron a hacerse en el siglo XIX o al principio del siglo XX, muchas de ellas. Pero hemos visto también vinos iniciados en el siglo XXI. Hemos probado un palo cortado de Bodega Jarfe que se funda en el año 2000 por Luis Arroyo Felices. Y bueno, la audiencia ha dicho también que es un vinazo también genial. Quiere decir que, evidentemente, aún en vinos más recientes o en vinos históricos, hay un pozo de sabiduría y de conocimiento que se va acumulando y que al final los tenemos. Todos los vinos que hemos catado, 16 vinos, que ha sido una maratón importante, todos tenían el mismo perfil de ADN de grandes vinos. Muy bien, Pepe, pues muchísimas gracias por esta cata. Al final de ella, las fotografías al lado tuyo, de las botellas, aquello parecía una rueda de prensa después de una final de la Champions, lo cual demuestra que dentro del mundo del vino también podemos llegar a ser realmente auténticos obsesos de la calidad y cuando se nos ofrece este tipo de vinos sabemos agradecerlo. Muchas gracias. Bueno, el mérito yo quiero siempre ponerlo en los vinos. O sea, venir a contar otras historias con otros vinos sería mucho más complicado. Aquí lo tengo fácil porque son grandes vinos todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.